quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium. Gracias por estar con nosotros y compartir este espacio de Ecuador Inmediato. Resulta que el Ecuador, cuando se debatía en los inicios o albores de la República, todavía miembro del Departamento del Sur, decidió provincializar algunas de las ciudades principales que habían sido establecidas en lo que era en ese momento un indicio del Ecuador, en 1824. Y en forma simultánea se establecieron las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí. Y por eso es el bicentenario, por eso son los 200 años de cada una de esas provincias que lo han celebrado en esta semana de manera muy amplia, muy generosa, con mucha pompa, por cierto. Y el cariño que yo le tengo a Manabí es inmenso, ustedes lo saben, yo le tengo un afecto especial a Bahía de Caracas, les mando un abrazo gentil siempre a Bahía y el cariño es inmenso. Y la gentil invitación de Leonardo Orlando para que les acompañe. Por cierto, por mi estado de salud no pude estar, pero me quedó la inquietud de qué están haciendo. A ver. Manabí 200 años. Me conecto este momento con Portoviejo. Está ahí Leonardo Orlando. Hola Leonardo, ¿cómo está? A los tiempos que le vuelvo a ver desde cuando andaba en el SRI y de ahí ya no nos volvimos a encontrar. Ahora le veo en Manabí y me alegra muchísimo realmente. Perfecto, ¿cómo le va? Qué gusto, querido Francisco. Es un verdadero placer estar en Ecuador Inmediato. Sí, son muchos años compartiendo esta tribuna, ¿no? Del pensamiento, de la información veraz, objetiva, constructiva, que hace patria. Y bueno, siempre será un gusto. Sí nos hemos visto, quizás no con la frecuencia que a mí también me Pues claro que encantaría, sí. pero ya en calidad de prefectos dentro de nuestro primer periodo tuvimos la oportunidad de conversar Claro, en más de en una algún ocasión y momento. ahora en este segundo periodo yo creo que tenemos en lo personal, ¿no? Y como pueblo, como provincia, una bendición de vivir esta generación, ser la generación del bicentenario, ¿no? Es un hecho relevante en nuestra historia, como bien lo reseñabas. Junto a varias provincias del Ecuador nacimos un 25 de junio de 1824. Son 200 años de historia, pero también tú te referías, querido, con tanto cariño y antes de iniciar la entrevista también, de los recuerdos más gratos y felices, ¿no? En la Bahía de Caracas, cuna, cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Y Así para es, los quiteños, exactamente. para los hermanos quiteños, Bahía de Caracas, en estas épocas de modernidad, de estas épocas de contemporaneidad, ha tenido una relación muy fraterna Quito con Bahía de Caracas. Quito y Pichincha en general con Manabí. Ustedes saben la vecindad que teníamos hasta hace poco por el cantón Santo Domingo, pero esos límites son imaginarios. Seguimos teniendo un mismo corredor ecuatorial, ¿no? Somos provincias, Pichincha y Manabí, de la mitad del mundo. En Pedernales, en Punta Palmar, inicia la mitad del mundo, el primer punto en el continente de la mitad del mundo donde se estableció la misión geodésica en 1736 y dio como génesis al nombre Ecuador. Por eso es reconocido por la Asamblea en su momento, en el 2010, a Pedernales como génesis Es del que Ecuador. cruza por ahí, ¿no? Cruza Punta exactamente por Palmar, ahí. un poco antes de la Claro. desembocadura del río Cuaque, en dirección sur-norte, a pocos, un par de kilómetros de la desembocadura del imponente río Cuaque, que nace en las cabeceras de la reserva, de la hermosa reserva y pulmón de la biodiversidad ecuatoriana y mundial, que hoy es la reserva Mache Chindul, que compartimos principalmente con la hermana provincia de Esmeralda. Ay, Y cómo me recuerdas el camino este, por esas vías, este ¿no? corredor, este corredor desde la época incásica, prehispánica,
los quitus caras, ¿no? De los quitus caras. Entonces estamos hablando de muchos más siglos de historia, pero desde antes de ser república, poco antes de ser república, en 1830, se establecieron estas provincias que se derivaban de los que eran los departamentos, ¿no? De la Gran Colombia. Y así es como comienza nuestra historia política administrativa con 3 cantones: Portoviejo, la capital de los manabitas, y Pijapa y Montecristi. ¿Y cómo lo hemos conmemorado? Primero, con enorme alegría, esperanza y resiliencia, un valor que ha caracterizado a Manabí. Volviendo a Bahía de Caracas, tuvimos el terremoto de 1998, el fenómeno del Niño, los fenómenos del Niño del 82, 83, 97, 98, la durísima crisis económica para el sector camaronero producto de la Mancha Blanca a finales de los 90, inicios de los 2000. Luego tuvimos el terremoto del 16A, como todo el planeta, la pandemia, inviernos fuertes, sequías, la grave crisis. Oye, y sin embargo sigue. Sí, seguimos con ese espíritu indomable y guerrero, y con esa herencia de los caras, de la cultura manteña, de la cultura jamacuaque, y el gran legado histórico revolucionario de Eloy Alfaro Delgado, ¿no? Que también fue inspiración para el proyecto político a que me honro pertenecer, la Revolución Ciudadana, porque recordarán que en el discurso de posesión del compañero expresidente Rafael Correa en 15 de enero del 2007, dijo: esta revolución ciudadana se inspira en Bolívar y Alfaro, y lo recuerdo con tanta claridad, y allí es donde está también nuestra historia, ¿no? Nuestra identidad y el aporte patriótico, cívico y también de lucha por la reivindicación de los derechos. Alfaro fue un integracionista no solo de Quito con Guayaquil, de la costa con la sierra, un integracionista latinoamericano, reconocido más allá de nuestras fronteras patrias, desde Claro, Colombia. tiene algunos detalles que son importantes de rescatarlo. A ver, Y hoy está siguiendo pero llegado, estamos quiero, claro, integrando ahora el quiero campo, dirigir, la ciudad con el mar. quiero integrarle a ese concepto esa lucha por tratar de salir adelante. Terremoto del 16 de abril del año 16. 2016. ¿Cuán reconstruido está Manabí después del terremoto? Porque ya nos vamos acostumbrando a los exabruptos del presidente Noboa. No quiere decir que los toleremos, pero fue a decirles en la sesión de los 200 años que él había ido a rescatar de todo lo que significaba un perjuicio que era la reconstrucción de Manabí. Palabras más, palabras menos. Le presto poca atención ya al presidente en ese sentido, pero no, a ver, contrastemos la verdad. ¿Cuán reconstruido está Manabí después del terremoto? Yo pienso que hay que distinguir 2 momentos de la reconstrucción. En el gobierno del presidente Rafael Correa, que tuvo 1 año, 1 mes, ya han pasado 8 años, 2 meses después del fatídico 16A, y en ese 1 año, 1 mes se avanzó, como se nos dijo en su momento a todo el gabinete, modo terremoto, de manera asombrosa, al punto que ACNUR, organismos multilaterales como el BIC, reconocieron en informes ese valor de la resiliencia, de la capacidad de respuesta, porque a las pocas horas estaban restablecidos, y pocos días, en algunos casos, algunos en horas, otras en 2 o 3 días, restablecidos los servicios públicos de energía, de telecomunicaciones, de carreteras, de pasos alternos en los puentes que colapsaron, y la dotación de agua en apoyo a los municipios. Correcto, fue. Ya. Y obviamente los albergues, ¿no? Toda la situación de emergencia y de primera respuesta, hasta que se hicieran el plan de reconstrucción, los programas y proyectos, y se comenzaran a recibir los recursos, tanto las donaciones de países hermanos, las líneas no reembolsables. Como un gobierno responsable tenía fondos de contingencia, las reembolsables, las no reembolsables, después donaciones mucho más fuertes de países Claro. como la Pero hermana a ver, República Popular China, y todo eso a fue ver, una si me... preparación. Se llegó a constituir un programa y que fue también asistido por las agencias de la ONU, CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
Pero es a través precisamente de eso la lo que genera una 2900. controversia, pero permíteme, eso es lo que genera una controversia. Y la controversia es, si tan avanzado estuvo el proceso de reconstrucción, ¿por qué a posteriori, primero la queja, que no se hizo, que no se construyó ni se reconstruyó? Y segundo, que se malusaron los fondos, que hubo corrupción y que todo eso generó más bien un conflicto con Manabí y la reconstrucción del terremoto, que lo anda enrostrando ahora el presidente Noboa. ¿Qué tan Bueno, cierto es eso? ¿Qué tan mire, cierto es eso? la, Leonardo inter- Orlando. la intervención del señor presidente Noboa fue posterior a fue la final. Como ustedes saben, en temas de protocolares, el presidente de la República en este tipo de eventos conmemorativos es el último intervenir, ¿no? No fue la excepción en en la sesión solemne de la provincialización. Y eso fue algo que prácticamente no tuvo ningún tipo de respaldo en en la población, en el aplauso, porque ya los manavitas estamos cansados de que con el tema de reconstrucción se pretenda politizar, satanizar y Pero que exactamente, a ver, entonces, ¿qué tan cierto es lo que dicen? ¿Cómo puedes bueno, contrarrestar esa versión? a ver, con los informes trimestrales que se presentan, aunque ha habido un atraso del gobierno anterior en la presentación en el gobierno del señor Lazo, prácticamente se acumularon los informes trimestrales que la ley establece que se deban de presentar a la Asamblea. El plan estuvo previsto para su ejecución en unos 4 años. Y iba por un buen camino y se seguía recaudando hasta mayo del 2017, que el presidente Rafael Correa termina su mandato y tenía que seguirse ejecutando. Toda obra que tiene un contrato, que tiene problemas, tiene sus formas de solución, terminaciones de mutuo acuerdo, terminaciones unilaterales, ejecución de garantías, pero eso es un tema administrativo que depende de muchos factores en el tiempo y que tiene que resolverse de esa manera administrativamente. Pero no puede ser que, por ejemplo, hoy proyectos que han reactivado la economía, como el Parque Las Vegas, que se cuestionen, porque jamás se ha dicho en el Parque Las Vegas falta un centavo. No, lo que se cuestiona es la decisión ¿De por qué de lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? asignar un dictamen de prioridad para un proyecto que la ley siempre fue clara, tenía tres vertientes: construcción, reconstrucción y reactivación económica. Entonces, Ujú. la resiliencia, la reactivación económica es un valor fundamental y aparte de eso, el Parque Las Vegas es una obra que permite minimizar los riesgos y lo ha hecho, evitar los riesgos de inundaciones, que en ese sector de Puerto Viejo, muy cerca de la Era acción muy común. portuaria, Y a propósito del entonces, tema, en ese contexto, querido Francisco, lo más importante, y mi pedido ha sido recurrente a los tres gobiernos con que me ha tocado coincidir, que los temas administrativos, sin persecución, sin subjetividades ni discrecionalidades, que tengan que resolver los organismos de control, y si algo pasa de Contraloría, Fiscalía, que sea en el debido proceso y que eso no interrumpa ni menoscabe el derecho de los manavitas y hermanos de la provincia de Esmeralda a que se concluyan los programas. Hay fuentes de financiamiento que no tienen nada que ver con un cuestionamiento de orden administrativo, sino con la oportunidad, con la diligencia. Se perdieron 100 millones del Banco Europeo de Inversiones. El crédito original era de 3 años por 175 millones de dólares y solo se ejecutaron menos de la mitad, 76 millones, ya, casi 100 millones que el gobierno del señor Lazo lo ocuparon para el programa de vacunación ordinaria, es que, pero, a cuando, ver, cuando permíteme, tenían un Leonardo, objetivo específico. permíteme, por favor. Lo que pasa es que todos esos dineros, todas esas recaudaciones, dan la impresión de que se volvieron una fuente inagotable y disculpa, todavía están reconstruyendo Manabí. Mire, ahora se acaba de aprobar que proyectos que se quedaron sin financiamiento del Banco Europeo de Inversiones y del Exim Bank, que nosotros hemos pedido en los directorios ya de los anteriores gobiernos y del actual, del Comité de Reconstrucción, que se transparenten los saldos, porque en unos informes que se aprobaron en el periodo anterior, que no se aprobaron en el pleno del Comité de Reconstrucción, sino que emitió
el programa de reconstrucción con participación del Ministerio de Economía y Finanzas, hubo ya un primer recorte de 100 millones, atribuimos que debió ser por el tema de la fuente del Banco Europeo de Inversiones que no se pudo ejecutar, y luego 217 millones adicionales, es decir, bajando de 2.964 millones a 2.647 millones, los cuales no estamos de acuerdo porque ahí hay proyectos muy importantes de reconstrucción, por ejemplo, todo lo que significa la construcción del alcantarillado sanitario del Cantón Pedernales, que fue el epicentro del terremoto. Entonces, todavía hay obras. La construcción de 9 estaciones de cuerpos de bomberos en cantones donde se perdieron las estaciones de cuerpos de bomberos. Entonces, ahora se han priorizado con los remanentes de la ley de solidaridad, que todavía quedan algo más de 117 millones, se distribuyeron 40 millones de dólares para proyectos de Manabí y hay un grupo similar en monto disponible para Esmeraldas, una primera asignación de 40 millones. Ya se prioriza el proyecto, completar la última fase del proyecto hidrosanitario, en este caso de agua, del Cantón Chone. También un mercado que se afectó, colapsó por el terremoto en el Cantón Bolívar, y un puente que colapsó en el terremoto, el de Lodana, que integra a los cantones Puerto Viejo, Santana, 24 de Mayo y Olmedo, y otro puente que no colapsó en el terremoto, probablemente sí se afectó sus bases, pero que fue ya se colapsó en la época del señor Lazo, cuando estaba de ministro de Transporte Marcelo Cabrera, en octubre del 2021. Entonces, esos 4 proyectos suman un total de 40 millones de dólares, y hay otros proyectos que si no se puede retomar la línea de crédito de Exim Bank, que hasta lo último que hablamos con la Embajada China, había la voluntad política de ese gobierno de seguir manteniendo el línea de crédito para la reconstrucción vial de Manabí Esmeralda, que la quiso el señor Simón Cueva, ministro del señor Lazo, solicitó la disponibilidad de esos fondos para otros fines en virtud de que supuestamente las prioridades del MTOP y del gobierno nacional habían cambiado. Cuando se le consultó al ministro Cabrera, dijo incluso desconocer. Y ya. A ver, entonces, Moreno, Lazo y Noboa, ¿han cumplido con los aportes? ¿Han cumplido con la entrega de recursos? ¿O por el contrario, quién falló? De esos 3 gobiernos, ¿quién falló? Evidentemente, el que más falló fue el que ofreció acelerar la reconstrucción, que fue el señor Lenín Moreno, que no solo traicionó a la Revolución Ciudadana, a quien había sido su compañero y le dio la oportunidad de servir a la patria como Rafael Correa, sino que traicionó a Manabí, traicionó a todo el país, porque se sacó su careta y lo que hizo fue todos los proyectos emblemáticos de la Revolución Ciudadana, tirarles lodo, tratar de manipular toda información y destruir y deteriorar la inversión pública, y lo que hizo fue cambiar los logos. O sea, del Ecuador a Malavida, cambiar los logos, y porque no tenía un plan para seguir reconstruyendo y desarrollando al Ecuador. Y lamentablemente todos los proyectos emblemáticos, no solo en Manabí, sino en cualquier otro rincón de la patria, los comenzaron por odio a Rafael Correa, los comenzaron, hay algo que... los comenzaron a denigrar, a perseguir a todos quienes aparecían obviamente como sus gestores, habían estado en los ministerios, tratando de todas las formas posibles llegar hacia el compañero vicepresidente que hoy sufre una injusta persecución e inhumana persecución, y al expresidente Rafael Correa. Si para ello pero a ver, a una cadena de funcionarios, desde analistas hasta llegar a ministros y llegar a las 2 máximas autoridades, eso se ha visto. La persecución de la Contraloría del señor Celi, que fue un brazo ejecutor de la persecución y del odio político. Y el manabita y el ecuatoriano ya estamos cansados de la persecución política, del odio, de la utilización de la... No creas, eso de que están cansados yo no les creo tanto. Bueno, el Ecuador es muy... el Ecuador está bastante tolerante con el odio político.
Si no, Bueno, vean lo que estamos viviendo. Vean nomás. Mira, y yo vi un efecto grave y lamentable de lo que estás diciendo, Leonardo, cuando, y yo digo porque yo vi el crecimiento de Manabí en su infraestructura vial y las obras que se hicieron a lo largo de toda la provincia, y de ser la provincia menos atendida en lo vial, pasó a ser a la mejor atendida en lo vial en los tiempos de Correa. Pero después de los tiempos de Correa, especialmente en los de Moreno, se dejó sin mantenimiento esas vías. Se dejó sin mantenimiento, eso es criminal. Pregunta, ¿cómo están las vías en este momento y si les lograron dar mantenimiento? Está a cargo del Consejo Provincial, me imagino, una parte, pero buena parte también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es decir, ¿cuán accesible es Manabí ahora con un conflicto de vías como el que tenía antes y como está hoy? bueno, Leonardo Orlando. eso es una pregunta que resume lo que es el abandono de lo público, la politización de la gestión para el desarrollo y obviamente en cambiar la agenda de construcción soberana de un país que requiere de inversión pública para acercar los servicios y la conectividad a los ciudadanos versus seguir esquemas impuestos de organismos multilaterales que tratan de minimizar la intervención del Estado. Nosotros somos creyentes de que hay que alentar la inversión privada, que las empresas y las microempresas, las cooperativas, las asociaciones generen producción, pero a su vez el Estado no puede abandonar con políticas públicas incluyentes los sectores menos favorecidos. Y en ese sentido, ahora, después de haber tenido la red vial, sigue siendo la red vial más extensa estatal del Ecuador, la de Manabí, de 1.200 kilómetros de vías con asfalto y con hormigón en algunos casos, de la red estatal bajo el responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y la red vial provincial de la prefectura de Manabí, a cargo de la prefectura, tiene una extensión casi 15 veces mayor, más de 16.000 kilómetros en vías, de las cuales todavía más de 9.000 kilómetros están en suelo natural, es decir, que hay un enorme déficit vial que estamos cubriendo con una planificación que seguimos fielmente, a pesar de las limitaciones económicas. Debemos decirles que hemos tenido meses muy duros entre octubre y abril. Las cosas a partir de mayo han comenzado a mejorar, se están poniendo. Nosotros vamos a reconocer, porque Manavita primero es grato y yo siempre voy a hablar con la verdad. Yo soy una persona que respeto a todas las autoridades electas por votación popular, porque yo creo Es lo que democrático, ¿no? es lo democrático y yo creo que soy plural. Y no se trata de tener coincidencias en la misma línea partidista, sino tener coincidencias en los objetivos de desarrollo. Así nosotros lo hemos demostrado con todos los alcaldes y alcaldesas y presidentes de juntas parroquiales. Y eso es lo que pedimos. No pedimos ningún trato de favor ni de privilegio, sino de justicia y equidad territorial para Manabí. Lo hacemos siempre con altura, a la vez que con dignidad y altivez. Y en ese sentido, hoy estamos atendiendo en convenios algunas vías de la red vial estatal, conscientes de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que ha quedado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en cuanto a parque automotor de maquinarias, es muy limitado en su operatividad. Nosotros estamos, y no solo, cuando digo nosotros, no solo la provincia de Manabí, todas las prefecturas estamos apoyando al gobierno central en la atención de la red vial estatal, porque esa es la prioridad que le damos a nuestros ciudadanos. Y lo único que aspiramos es reciprocidad. Ahora, en el gobierno anterior se nos contrató a nuestra empresa pública para la rehabilitación de la Manta Rocafuerte, pero es una vía de 21 kilómetros de 1.200. Dejó, que fue un proyecto que inició en la época de Rafael Correa, quedó planificado, un programa de mantenimiento de resultados con CAF, que ya lleva aproximadamente 4 años en ejecución y que lo habían dejado también, como todas las cosas, impagos a los contratistas, y contempla 218 kilómetros de 1.200, desde Rocafuerte, Tosagua, Chone, el Flavio Alfaro y el Carmen, y la vía Pedernales Cojimíes. Esas vías, sobre todo en el tramo Rocafuerte, Tosagua, está sumamente deteriorada. Nosotros estamos apoyando en la vía, hemos apoyado recientemente en la vía que conecta Manabí con Guayas, el tramo entre Jipijapa y Paján y La Cadena. La vía que conecta a Manabí con Guayas y Los Ríos, el eje Manta-Quevedo, el tramo San Plácido-Pichincha. Y le hemos dicho, yo el sábado pasado llamé al ministro de Transporte, que estamos prestos a contribuir con nuestra empresa pública, Manabí Vial, que tiene una planta de asfalto, para
entre Ministerio de Transporte y nosotros bajo régimen especial, que es un régimen para fortalecer la atención inmediata a través de empresas públicas, absolutamente transparente y expedito, para tener también un instrumento que permita tener una estabilización, regulación del mercado, también en el sector de la construcción, y obviamente el 80%, en nuestro caso 90% se lo ejecuta con profesionales, empresas manavistas, pero tenemos un margen de un 10-20% de la ejecución del presupuesto que alentamos una empresa pública moderna, eficiente, que innove para prestar un mejor servicio público. Y esa es una relación armónica entre la participación del mercado en el sector de la construcción y también de lo público. Entonces, en ese contexto, esperamos, hay 3 vías que ha anunciado el gobierno, nosotros le hemos dicho, en buena hora, si el gobierno ha decidido que 3 vías de Manaví van a los esquemas de delegación y participación asociativa público-privada, que vaya muy bien, que se socialice a los actores locales en el territorio, prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, sector de la transportación, el sector de la construcción, que se socialicen esos proyectos y que se los impulse con la mayor oportunidad, porque ya no hay más tiempo que perder, porque cada vez que pasa el tiempo va a ser más costoso reconstruir, va a ser mucho más costoso reconstruir. Hay una relación técnica casi comprobada científicamente que $1 invertido en mantenimiento evita $7 en reconstrucción. Entonces, esos programas de mantenimiento vial prácticamente se abandonaron en el gobierno de Moreno, se dejaron a un lado el señor Lazo y esperamos, este gobierno tiene algo más de 6 meses, que este gobierno permita trabajar con las prefecturas, que estamos dispuestos, las vías que el gobierno central priorice para esos esquemas y las quiera obviamente asumir, es su competencia, tienen derecho a hacerlo, pero otras vías que nos permitan a las prefecturas participar con nuestras empresas públicas o también alentando la inversión privada para tener un modelo de gestión vial sostenible. En eso sí hay que ser claro. Como muchas partes del Ecuador, los ciudadanos para movilizarse intercantonal, interprovincialmente, pagan un peaje, un valor justo para cubrir el mantenimiento y también la ampliación de servicios, que las vías estén señalizadas, iluminadas, que haya auxilio mecánico, asistencia médica en caso de accidentes y que tengamos seguridad vial, ¿no? Que hayan cámaras, que haya control de tránsito, control de la Policía Nacional para que sean vías seguras. También eso es un elemento de seguridad, evitar la siniestralidad. Y todo eso significa inversión. Necesita tener un plan, un programa y proyectos permanentes para preservar la inversión pública. Eso se llama conservación vial, mantener las cosas en el punto en que quedaron cuando se construye un proyecto nuevo. Y eso es algo que nosotros estamos haciendo. Y lo vamos a hacer y hoy tenemos, y esas cosas también son importantes. Nosotros tenemos un plan con el CAF, con el Banco de Desarrollo de América Latina. Le pedimos respetuosamente al presidente de la República en su visita, aprovechamos ese momento histórico para plantearle el apoyo de emitir la garantía soberana y el señor presidente dijo que se dará la garantía soberana. Esperamos que sea con la mayor oportunidad posible. Ojalá sea como tal. 3 vías muy importantes que se integran a la red vial estatal y unen cantones de Manaví entre sí y nos unen con las provincias de Guayas y Los Ríos. Un eje vial como el de la Manta Quevedo se une a través de la calceta Quiroga Pichincha, 2 corredores estatales en la provincia. Toda esa planificación lleva a pensar en que Manaví esté en buenas manos. Y también es una respuesta para esa inquietud que tiene el presidente de la República, que no entiende todavía por qué Manaví sigue siendo correísta. Lo ha dicho el presidente, ¿por qué sigue siendo correísta? No, dejemos de ahí la respuesta. Bueno, yo tengo una respuesta, tengo una respuesta muy clara. El manavita es grato y leal y sabe reconocer a quien le sirve. Y por eso tiene ese cariño. Y en las urnas, más allá de la persecución política que ha habido a partir del 2017, en las urnas, Manaví se ha pronunciado favorable, mayoritaria y contundentemente al favor del proyecto de Revolución Ciudadana. ¿Por qué será? No hay otra explicación que este es un pueblo sabio, noble, grato y leal con quien le ha servido. Y eso es quienes tenemos, ya digo esto como ciudadana manavita, sabemos reconocer, quienes tenemos un poquito más de años, el antes
y después de Correa, en el Ecuador y especialmente en Manabí y en todas las provincias menos favorecidas, ¿no? Que Correcto. estuvieron postergadas por el centralismo o por la inequidad e injusticia territorial. Como agradezco tu gentileza de atenderme, Leonardo, muy amable. Muchas Queda gracias. pendiente todo este mensaje que yo creo que el Ecuador debe reflexionar. Manabí se está reconstruyendo, pese a todo. Leonardo Orlando, siempre es un honor tenerle presente con nosotros a Manabí. Les mando un abrazo de siempre, fraterno, cariñoso, especialmente a mi querida Bahía de Caracas, a la cual tanto le quiero. Gracias, Leonardo. Un Un saludo abrazo cordialísimo. Pronto y, estaremos. y te esperamos pronto. Y que Ecuador Inmediato sea uno de los auspiciantes, más que con auspicio obviamente publicitario, que sea uno de los convencidos y embajadores de nuestra postulación de Manabí como región gastronómica mundial 2026. En octubre de este año recibiremos a nuestro Esa me la embajador tienes guardada. Espérate y, nomás. y te Le tenemos esperamos para que... el Festival Gastronómico Internacional que tendremos el 24 de octubre, Dios mediante, en Puerto Por Viejo, eso cuando te decía. jurado calificado. Esa me la guardo para octubre. Esa me la guardo para octubre. No, ahí hago lo imposible por ir. Te juro, lo imposible por ir. La comida manabita, siempre deliciosa, pues. No faltaba más. La gran cocina ecuatoriana. Señor, muy gentil. Yo ya vuelvo en un momento más aquí en Ecuador Inmediato. Gracias por acompañarnos.